oración del justo puede mucho, iglesia. La oración es poderosa. En lugar de preocuparnos, llorar o lamentarnos en tiempos de dificultad, nuestra primera respuesta debería ser implorar la intervención divina del Señor Dios Todopoderoso. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Hay unos que todavía lo están buscando. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Solo un versículo vamos a leer. Lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y las sagradas escrituras dicen así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Siéntese. Yo quisiera molestar a mis señores de alabanza si me pudieran acompañar con un fondo. Se los agradecería. Pero yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Pero yo no los veo muy convencidos. Yo quiero que usted me ayude a predicar. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Estamos aquí reunidos por 33 años de ministerio, por la vida de la sierva del Señor, pero escucha estas palabras. Según la Biblia, la oración es la comunicación directa, sincera y continua entre el creyente y Dios, descrita como derramar el alma, buscar su favor y clamar al Padre. No es solo pedir, sino adorar, agradecer y alinear la voluntad propia con la divina en el nombre de Jesús. Yo sé que todos nos sabemos la historia de Daniel, pero yo te la quiero relatar. Yo quiero contarte un poquito de la historia de este hombre. Daniel era un hombre que fue llevado en cautiverio a la ciudad de Babilonia. Y la palabra base bíblica nos relata que Daniel era muy sabio y por tanta sabiduría e inteligencia, y era un hombre prudente y que vivía en integridad, fue llegar a ser mensajero del rey Nabucodonosor. Y la palabra de Dios nos sigue relatando que había hombres que yo me imagino que ya llevaban años sirviendo al rey y se llegaron a molestar y dijeron: ¿cómo es posible que Daniel, siendo cautivado, ya llegue a ser mensajero del rey Nabucodonosor? Y yo que mire, he estado ya años aquí sirviendo, no he llegado a tener ese cargo. Estos hombres, dice la palabra de Dios, se levantaron y le dijeron: rey Nabucodonosor, tienes que firmar un edicto, y que el edicto sea esto: que no haya hombre y mujer sobre la ciudad de Babilonia que sirva a otro Dios que no seas tú. Dice que el rey firma el edicto y eso se volvió una orden, una ley. Todo aquel que no cumplía esto tenía una consecuencia. Yo pregunto, ¿cuál era la consecuencia? Es una historia muy conocida, iglesia. Será echado al foso de los leones. Dice que cuando Daniel llegó a escuchar o se llegó a enterar del edicto que el rey ya había decretado, dice que Daniel lo primero que hizo fue orar. Dice que Daniel, al escuchar el edicto que el rey ya había decretado, lo primero que hizo es llegar a su habitación y ponerse de rodillas delante de Dios. Dice que él empezó a clamar, él empezó a orar. Pero usted me puede llegar a decir, hermana Juanita, entonces Daniel era desobediente, entonces Daniel no obedecía a su autoridad. Daniel sí obedecía a la autoridad, pero él sabía que el Dios el cual servía era mayor a que todos los reyes de las naciones. Entonces Daniel creía con certeza que la oración tiene poder. Cuando los hombres ya tenían un plan, llegaron a la habitación de Daniel y dijeron: rey, encontramos a Daniel orando, no obedeció tu decreto. Dice que el rey amaba o apreciaba tanto a Daniel que se llegó a sentir un poquito triste, desalmado por Daniel, y le dijo: Daniel, que el Dios que tú sirves te salve. Lanzaron a Daniel al pozo de los leones, y la palabra de Dios nos sigue relatando. Y le pregunto, ¿los leones se comieron a Daniel? Están aquí, hermano. Mire, hágame un gran favor, voltea a ver al hermano que está
capaz ya dejó de respirar y usted ni cuenta se ha dado. Daniel, estando en el foso de los leones, dice que los leones le hicieron, mire, como almohada para que Daniel descanse. Imagínese esto. Aquellos hombres, yo me imaginaba que celebraban y dijeron: ah, Daniel ya se descartó de la lista del favoritismo del rey Nabucodonosor. Daniel va a desaparecer, ya no les hacemos de Daniel. Los leones ya se lo comieron sin saber que los leones le hacían de cabecera a Daniel. Si es para Dios, déselo fuerte, iglesia. Escuche esto. Según la Biblia, la oración es una comunicación directa con Dios que fortalece la relación con Él, brinda paz interior y alivio de cargas. Filipenses 4:6, versículo 7. Ayuda a superar la tentación, proporciona sabiduría para tomar decisiones, permite la intercesión por otros y alinea la voluntad personal con la divina. La oración tiene el poder de sanar. La oración tiene poder de libertar demonios. Miren, la oración tiene poder para dar sanidad espiritual. La oración tiene poder, mire, de verdad, para levantar muertos, para ver milagros y para ver prodigios. Entonces aquí entra el llamado de interceder. ¿Qué es interceder? Es suplir necesidades. En pocas palabras, cuando yo me hago llamar intercedora, yo me hago, en pocas palabras, llamar abogada. Entonces, hermanas, cuando uno llega a llamarse intercedora, Dios mío, de verdad, necesidad hay demasiados. Entonces yo sé que a mi hermana Jerónima la llegan a llamar y le dicen: hermana, necesito de su oración. Hermana, yo necesito que usted me apoye. Tal vez han llegado a escuchar, hermana Jerónima: hermana, sierva del Señor, he llegado a escuchar de su persona. Hoy yo necesito de usted. Cuando hermana Jerónima se somete a la presencia de Dios y su base es la oración, ay, iglesia, aunque sea por medio de teléfono, llega a, mire, la persona necesitada llega a recibir sanidad. Llega a recibir sanidad. Pero aquí punto clave. Cuando aquel servidor, cuando aquella oradora lleva la unción de Dios. Yo siempre llego a decir: mire, yo no tengo la necesidad de imponer mano para que el demonio se vaya. Yo no tengo necesidad de imponer mano para que, mire, el enfermo sea sanado. Yo no tengo la necesidad de hablar nuevas lenguas para que la persona llegue a recibir su sanidad, no. Yo no tengo necesidad de eso, iglesia. Perdóneme, yo no sé si usted la ha pasado, una ocasión a mí me pasó. Yo estaba, mire, en el lugar, yo estaba orando. Yo estaba concentrada en la presencia de Dios. Se acerca un hermano, mire, y me va a imponer mano. Yo le voy a ser sincera, en mi oración lo único que decía era: papá, cúbreme con tu sangre preciosa. Yo sentía que este hermano ya mero me botaba. Mire, yo toda flaquita y chiquita, Dios mío. El hermano, mire, yo de verdad estaba sintiendo presencia de Dios. Yo estaba recibiendo la presencia de Dios. Este varón viene, mire, me pone su mano sobre mi cabeza y empieza a gritar: recibe. Yo decía: pero si yo estoy recibiendo presencia de Dios, ¿qué me viene a gritar usted aquí en mi cara? Y me decía: recibe. Yo no sé si el hermano esperaba que yo danzara, que gritara, no sé. El hermano, mire, de verdad que me estaba de mover de un lado para otro. Yo decía: Señor, ayúdame que aquí me voy a caer. Y yo le voy a ser sincera, en vez de yo recibir algo, de verdad la presencia de Dios se me fue. Ya no estaba sintiendo nada. ¿Por qué? Porque yo estaba concentrada en quedarme firme y no quedarme tirada. Entonces yo llego a decir esto: yo no tengo necesidad de imponer mano. Cuando yo cargo la unción de Dios y cuando el respaldo yo lo cargo de parte de papá Dios, mire, cuando yo sé orar, ese es otro, mire, un punto. Aprenda a orar, iglesia. Por favor, aprenda a pedir. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí muchas veces me ha pasado, estoy a la par de una persona. Yo escucho: Señor, gracias. Ahí se queda callado otra vez: Señor, gracias. Gracias, gracias. Eso fue lo que dijo. Entonces yo llego a decir: cuando yo porto la unción de Dios y cuando yo sé interceder, sé entregar mi oración delante de papá, 5 minutos, 1 minuto, pero bien hecho, yo veo frutos a través de esa oración. Si es para Dios, se lo fue. Perdóneme que le diga esto.
Y yo no quiero que me lo malinterprete. A mí no me sirve de nada una hora de oración cuando son palabras repetitivas y mi oración no tiene frutos. Hermanas, que yo soy mujer de oración. Todos los días yo 2 horas de oración. Yo digo, qué bendición, pero que esas 2 horas estén bien hechas. Hay personas que 2 horas de oración, pero no se ve ni cambio en su vida. Yo llego a decir 5 minutos, pero bien hecho delante de Dios, recibido, y mi oración trae frutos. A mí muchas ocasiones me llegan a llamar y me dicen: hermana Juanita, queremos que usted ore por nuestra vida. Hermana Juanita, yo sé que hermana Jerónima ha llegado a escuchar diferentes casos, diferentes necesidades. Hay personas que me dicen: hermana Juanita, tal necesidad, otra, perdón, esta es mi necesidad. Y yo le soy sincera, hay veces que mire, yo voy ocupada, pero le digo: mire, yo voy a orar 1 minuto por su vida, con fe lo voy a hacer. Y yo he llegado a recibir testimonios que me dicen: hermana Juanita, yo llegué a recibir mi sanidad cuando yo usted oró por mi vida. Yo llego a decir: hermano, la honra y la gloria es para Dios. Él es el que puede hacer las cosas. Yo solo simplemente soy vaso útil, pero el que hace las cosas es Dios. Entonces ahí me llego a dar cuenta yo que mis oraciones de madrugada han recibido frutos. He llegado, mire, a entender que cuando yo me he llegado a someter delante de la presencia de Dios y llevo y porto la unción de Papá Dios, otras personas van a llegar a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es que ese es el poder de la oración. Es que no simplemente significa de ir en casa, en casa, en casa, en casa, llamada por llamada, no por oración, no. En cada oración yo quiero ver testimonios. Ese es el poder de la oración. Que a través de mi oración yo vea enfermos ser sanados. Pero lastimosamente muchas veces la iglesia ha sido confundida, porque hay personas que llegan a dudar: ay, ¿será que voy a ver mi milagro? Una persona me decía: hermana Juanita, ¿será que Dios hace milagros en esta temporada, en este tiempo? Yo le llegaba a decir: claro, hermano, si el Dios que yo le sirvo es el mismo Dios de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo Dios. Si Él hizo milagros en la antigüedad, Él seguirá haciendo milagros en esta época, en este siglo. Él seguirá haciendo milagros. El problema es que ya no hay autoridad. Ayer un pastor llegaba a decir estas palabras y eran muy ciertas. Yo no sé si usted lo ha visto, pero decía este pastor, y yo llegaba a decir: es cierto. Él llegaba a decir estas palabras: mire, hoy en día, lastimosamente, el ser humano piensa que para liberar un demonio se necesita, mire, 5 botellitas de aceite. Si el aceite no hace nada, hasta sal le echan. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Yo llegué a tener una amiga, ¿sabe? Ella me contó su experiencia. Yo solo llegué a escuchar de que ella estaba endemoniada. Escuche, yo llegué a escuchar que ella estaba endemoniada. Y llegué a escuchar tales siervos, solistas, predicadores, oradores llegaron a orar por ella y el demonio no se fue. Eso es lo que yo llegué a escuchar. Cuando yo llegué a conversar con ella y ella me decía: Juanita, ¿cómo se va a ir el demonio? Me decía ella. Yo llorando, le gritaba: papá, ayúdame, estas personas me quieren matar. Ella se reía en ese momento, pero me decía: ay, Juanita, para mí fue una tortura esto, de verdad me torturaron. Me decía: ¿por qué? ¿Qué te hicieron? Le decía yo. Juanita, me dice, agarraron un guacal un guacalito y le echaron agua. De ahí le echaron como 2 libras de sal, me dijo. Me amarraron, me decía. Yo no estaba endemoniada, yo no sé por qué esas personas llegaron a sacarse esa de la cabeza. Simplemente llegaron y dijeron: Dios me hace sentir que cargas un demonio tan grande dentro de tu ser. Yo decía: yo sé cómo vivo, yo no tengo nada, decía yo. Mis papás se lo creyeron, me amarraron, dijeron. Tirada yo, el demonio se va a agarrar del agua con 2 libras de sal y me lo tiraron en los ojos, me llegó a caer. Yo le llegaba a gritar: papá, ayúdame, mira qué me están haciendo. ¿Sabe qué me decía mi papá? Cállate, demonio, cállate, decía. Y ellos salieron de ese lugar y dijeron: el demonio era tan grande que no salió. ¿Cómo se va a salir un demonio así, iglesia? De verdad, pregúntese esto. Yo he llegado a ver casos donde a mí me han invitado, de verdad. La primera vez que me dijeron: hermana Juanita, hay una endemoniada y nosotros queremos que usted nos apoye en oración. Santo Dios, dije yo. Aquí hay, mire, una de dos: el demonio sale o yo salgo endemoniada. Es que no
simplemente ir a orar. Yo tengo que ver cómo estoy delante de Dios. Cargo la unción, autoridad, ando en santidad. Yo fui a ese lugar, yo dije, está bien, mire, yo me fui hasta atrás, yo ni abrí los ojos por ningún momento. Yo estaba orando, yo decía, papá, y sí que respalda. Cuando veo que un hermano viene y me da una tapita del aceite y echa la tapita y me dice, sierva, vaya, y se lo da en la boca. Yo fui, se lo di. Mire, se lo di, yo me volví a retirar, me fui hasta atrás y yo seguí orando. Terminamos de orar, yo ni supe si el demonio salió o no salió. Yo llego a decir, hoy nos confiamos con un aceite, pero ¿qué pasa con la autoridad del Espíritu Santo? ¿Y sabe por qué nos confiamos con un aceite? Porque sabemos que no hay unción de nosotros. Que decía un hermano, ni por mí oro, peor voy a orar por aquellos. Entonces la oración tiene poder, pero a través de aquellos que están sometidos en la presencia de Dios, que no simplemente es orar por todas las necesidades, también intercede por ti. Hay personas que oran por muchas necesidades, pero se han olvidado de orar por su propia necesidad. Termino con esto, escucha esto. La intercesión en la Biblia es el acto de orar, mediar o abogar ante Dios en favor de otros, actuando como un intermediario que se pone en la brecha. Es un llamado para todos los cristianos a orar fervientemente por las necesidades, protección o salvación de personas, iglesias o naciones. La oración es poderosa. En lugar de preocuparnos, llorar o lamentarnos en tiempos de dificultad, nuestra primera respuesta debería ser implorar la intervención divina del Señor Dios Todopoderoso. Aquí presentamos 10 personas, yo le voy a leer a 4 personas de la Biblia que se tomaron en serio esta responsabilidad y la practicaron. Número 1, Job intercedió continuamente en favor de sus hijos, Job 1:5, y luego por sus amigos, Job 42:10. Abraham, en una larga conversación de si entonces Abraham pide que se perdonen las almas justas en Sodoma, Génesis 18, 23 y 32. Moisés, uno de los intercedores más famosos de las Escrituras, es Moisés, quien suplicó repetidamente a Dios que perdonara a los israelitas después de que pecaron. A pesar de su rebeldía, Moisés se interpuso pidiendo a Dios misericordia. Sus fervientes oraciones demuestran el increíble poder de un intercedor. Por ejemplo, en Éxodo 32:11 y 31:32, y por Miriam en Números 12:13. Salomón posiblemente sea la oración más larga de la Biblia. En la dedicación del templo, el rey Salomón intercede por los hijos de Israel. Primera de Reyes 8:23 al 53. Estos fueron 4 hombres que fueron intercedores. Por la intercesión de Abraham, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, una familia fue libre. Pero imagínense si no hubiera intercedido, todos de aquella ciudad hubieran sido destruidos. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, iglesia. Hermana Jerónima, yo la animo. Siga buscando, sométase más en la presencia de Dios y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida.